طالعين على تغيير الحكومة. احنا سلميين ما عندنا شيء. El derecho de la gente a protestar nunca se debe de tocar. El punto es cuando las cosas se ponen violentas. En ese caso, es el caso del fuego y de la inseguridad. Ellos son los que ganan. ¿A ver de qué hablo? Sí. Son los que no están en las protestas. Siempre pregunte quién es el que tiene el poder y el dinero en su país, ya sea dentro o afuera, y ahí, y por ahí, podrá dar con la fuente de la discordia. Una discordia que se extiende cada vez más por todo el mundo. Hoy es Irak, al que se le está apareciendo el fantasma de la guerra otra vez. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el lugar con más guerras, conflictos y más petróleo en el mundo, desde Oriente Medio, detrás de la razón. El primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, renunció. El ayatolá Ali Sistani, el máximo clérigo de Irak, le pidió que renunciara y le pidió también al Parlamento que dejara de apoyar al gobierno. El Parlamento aprobó la renuncia del primer ministro. El pueblo de Irak exige reformas profundas para acabar con toda la corrupción y la pobreza en el país y acabar con los privilegios de las máximas autoridades. También piden reformas electorales. المطالب ليست فقط إقالة عبد المهدي لكن استقالة عبد المهدي اليوم خطوة وإنجاز للتظاهرات ما ممكن ننكره يعني في الحقيقة التظاهرات مستمرة لحين تحقيق جميع المطالب. La invasión de Estados Unidos no ha dejado una buena herencia a Irak. Tomó control de varios recursos iraquíes, sobre todo en el sector petrolero. Transnacionales están ahí. No provocó un sistema estable y ahora el país está lleno de corrupción y desempleo. Desde octubre estallaron las protestas. Ha habido disturbios, heridos y muertos. Se han creado un comité judicial especial para investigar las muertes. Algunos de los grupos que generaron caos se oponen a las autoridades religiosas del país y dependen de lo que queda del partido Baas, al que perteneció Saddam Hussein. En medio de estos cambios, alboroto y disturbios, como coincidencia, destaca el viaje sorpresa del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Irak. No olvidar el apoyo de Arabia Saudí y Estados Unidos a grupos armados y takfiríes, grupos que si vuelven a retomar fuerza aún podrían desencadenar una guerra civil en todo Irak. Irak ahora está en un agujero negro. La renuncia del primer ministro podría generar una nueva crisis política y el camino para reemplazarlo está lleno de dudas legales. El presidente Barham Salih debe nominar a un nuevo primer ministro. Según la Constitución, el bloque más grande del Parlamento debe elegir un nuevo premier en 15 días. El candidato tendrá 30 días para formar un gobierno, pero aún falta resolver qué coalición constituiría el bloque más grande.
Pues esto así, con esas letras en rojo que usted vio ahí, esto es lo que sucede aquí en Oriente Medio. Vamos a analizar profundamente lo que está pasando y vamos directamente con nuestro analista. Usted lo conoce muy bien, él es, pues por no decir súper experto, pues se lo digo así, súper experto en estos temas. Alexander Nagy, analista internacional allá en Bogotá, que ha seguido de cerca siempre lo que pasa. Voy a empezar directamente contigo, Alexander. A ver, ¿qué papel juega el Parlamento en la renuncia del Premier y en la crisis que vive Irak, por favor? Bueno, muchas gracias, Roberto, un abrazo. Y empezando por el tema del Parlamento, generalmente, supuestamente, las manifestaciones se presentan para hacer unos cambios. Hay un pedido del señor Sistani de que no apoyaran más el gobierno actual. El primer ministro renuncia y todo gira alrededor de la demostración de buena fe para no entrar en una guerra civil, porque sin duda alguna, Roberto, saben muy bien, la dirigencia iraquí sabe muy bien lo que está cocinando en el terreno. Toman esta decisión. Lo sorprendente que la bancada más grande ahora no quiere nombrar un candidato y quiere la fuerza principal de esta bancada, que es el señor Sadr, quiere convocar a que hayan 5 nombres que se pongan a un referéndum popular para que se elija uno entre ellos. Para que sea el candidato para primer ministro. Lo grave es primero el tiempo, segundo, la calle se está tomando otros colores totalmente distintos y ajenos a las exigencias de derechos, como sucedió en el Líbano. Y ¿qué va a pasar? La pregunta con la intención de hacer un vacío político en el país. Esta es la parte ahora que está en la mesa, que están analizando muchos que hay atrás de ese vacío político que quieren crear precisamente los aliados de Estados Unidos en Irak. Bien, ahora quiero que me digas, mira, el ayatolá Ali Sistani, que es el máximo clérigo chií allá en Irak, pidió al Parlamento que retirara el apoyo al gobierno y también le pidió al primer ministro que renunciara. ¿Qué papel juega Sistani y hacia dónde dirige el país, por favor? El señor Sistani es como decir el Papa Francisco para los iraquíes. Es una autoridad religiosa con muchísima fuerza en el terreno. Es un hombre muy sabio. Y la palabra de él generalmente es una palabra respetada. Por ende, vimos en estos últimos 2 días que todas las tribus y todas las familias y apellidos que tienen sus tradiciones en Irak hicieron reuniones donde sacaron comunicados llamando a la unión, llamando a no derramar sangre. Poner en manos de las autoridades, no van a cubrir a nadie de los que están causando estragos en las calles, e incluso pidieron algo que un poquito para Occidente suena raro, pidieron si es necesario ejecutar a ciertas personas que están haciendo algún acto de terrorismo, de quemas, de cosas por el estilo, y están muy unidos alrededor de no dejar desbaratar a Irak internamente en temas sectarios. Tenemos una intención muy clara por parte de los británicos y estadounidenses de utilizar la vena de los shirazíes, que son chiitas, pero tienen ciertas conductas un poquito distintas en rituales, etcétera, etcétera, y están muy apoyados últimamente por Gran Bretaña, donde les abrieron un canal. Hay un sheikh que se dedica a insultar prácticamente al sunismo y no quieren que esto se vuelva como un tema donde pueden apoyarse y generar un choque, primero de pronto una guerra civil entre sunitas y chiitas, y como también puede causar una guerra interna chiita.
el terreno iraquí está delicado y hay que tener muchos factores en cuenta. Bien, vamos con Fernando Moragón, quien está, va corriendo al estudio, pero está ahí atrapado por el tráfico. Usted sabe, siempre el tráfico se nos mete en cualquier ciudad. Fernando, es un placer saludarte. Estábamos preguntando por qué es necesario implementar las reformas en Irak anticorrupción y quitarle los beneficios a los que mandan en Irak, porque el pueblo está también furioso. Y también, ¿qué papel juega el ayatolá Sistani? Le preguntaba a Alexander, que pidió al Parlamento pues ya no apoyar al gobierno y que también le pidió al primer ministro que renunciara. Por favor, Fernando. Bueno, pues encantado como siempre de estar con vosotros y disculparme porque es que ahora mismo con la cumbre que hay en Madrid sobre la tierra y demás, está todo Madrid en un pleno colapso, hasta el punto de que hemos salido con tiempo, más que de sobra, y no hemos podido llegar. Venga. Entonces, vamos allá. La figura del ayatolá Sistani es fundamental. Es una persona muy prudente, interviene poco en política, con lo cual, cuando interviene dando un mensaje, es porque la situación ha adquirido la gravedad suficiente como para que él crea que debe intervenir. Y aquí ha sido muy claro, es decir, ha dicho que el gobierno ya no podía dar más de sí, que habría que buscar otras fórmulas por parte del Parlamento de aquí, y dar una respuesta a las protestas de la población. Ya digo, esto es muy importante porque es una figura respetada, no solo en el ámbito chií, sino respetada en todo Irak, tanto por sunitas como incluso por kurdos. Es decir, que es una figura fundamental. Y al que siguen especialmente los chiíes. Esto quiere decir que el ayatolá va a ser, yo creo que un elemento clave en la solución del conflicto, moderando desde una cierta distancia a todos los actores que están en conflicto. Bien. Alexander, vamos con Estados Unidos. ¿Qué papel tiene Estados Unidos en la pérdida de los recursos de Irak? ¿Y por qué Estados Unidos y Arabia Saudí están interesados en que haya una guerra civil ahí en Irak, por favor? Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, es el fracaso de lo que ellos estaban planeando durante todos estos años, Roberto. La tragedia iraquí empieza en 1993. A la gente se le olvidó que por el embargo que hicieron a Irak murieron 500,000 de niños solamente por hambre y falta de medicamentos. Viene la liberación y viene la democracia. Y traen toda esta barbaridad y someten a ese pueblo, pero destrozan el país por dentro. Lo acaban, roban sus ministerios. Cuando entraron a los ministerios de petróleo, del Ministerio de Interior, lo saquearon, el Banco Central lo saquearon, destrozaron todo el sistema y todo lo que estaba en Irak medio funcionando con el dictador. Ahora Irak lo perdió. ¿Y se dedicaron a qué? A crear primero la constitución. Esta constitución es una copia del acuerdo del Taif, bajo el cual está funcionando el Líbano. Dividieron los poderes y hicieron un sistema político que puede colapsar en algo similar como lo que estamos viendo. Estados Unidos no llegó a Irak para darle progreso al pueblo iraquí, no. Y después los metió de guerra en guerra. Empieza la resistencia contra ellos. Fundaron lo que es uno de los grupos terroristas, una vena de Al-Qaeda. Vimos lo que pasó después con el tema de Daesh. El tema de Daesh fue como el plan macro para ellos, para tomar Siria, Líbano, Irak y acercarse al castillo que yo llamo, que es la central, que es Irán. Ahora fracasó este proyecto, les queda dos países que son similares en su delicadeza y fragilidad interna, el Líbano e Irak, y así ellos cortan entre Siria e Irán y están tratando de que Irán se aísla. Pero eso, el empeño de ellos es crear otra vez otro caos, pero con un título de manifestaciones, con bailarinas, con exigencias de derechos. Y uno pregunta, ¿por qué los hombres de Estados Unidos desde el 2003 no pudieron levantar el país y ponerlo en el carril perfecto, o el carril que debe estar? No.
se dedicaron a saquear el país y siguen saqueando. Y hoy sale el señor Trump a decir: el petróleo sirio lo tengo en la mano y lo voy a saquear. Quiere decir que no les importa ni la opinión mundial, ni lo que siente la gente. Además, consideran estas zonas que son pueblos de más, que hay que acabarlos. Lo único que vale en ellos es solamente el petróleo. Se olvidan de que estos pueblos, su historia, su existencia, su religión, sus tradiciones, todo esto les importa a Estados Unidos. Es el dinero, nada más, saquear, extorsionar, matar, vender armas, a eso se dedican. ¿Cuáles bailarinas decías, Alexander? Yo me refiero a las bailarinas, lo que salieron en las manifestaciones del Líbano, que son para exigir derechos. Ah, bien. Venga, Fernando, a ver, los manifestantes en Irak protestan por corrupción, la política, el desempleo. Yo te pregunto, ¿por qué se dice que hay infiltrados? ¿Quién los pagó? ¿Y cómo los servicios de inteligencia y seguridad de Irak no pudieron detectarlos? A ver, luego olvidemos una cosa, que es que desde 2003... Cuando Estados Unidos invade Irak, ya está presente en Irak hasta ahora, con lo cual no es que se hayan ido, han permanecido desde entonces, a pesar de que hubo una retirada más o menos de las tropas, pero sus servicios de inteligencia, etcétera, permanecieron. Y luego, además, volvieron otra vez las tropas con el tema del Daesh. Con lo cual, es decir, es que están allí y están operando desde el 2003, y fundamental. No nos engañemos, las protestas que vienen ahora, en última instancia, son producto de esa invasión absolutamente desastrosa que lo primero que hizo fue hundir el Estado iraquí. Y es esto muy importante, en el momento que se prohibió el partido Baas, al que estaban afiliados muchos funcionarios y altos cargos del ejército, el Estado desapareció. Es decir, se ha tenido que hacer, como se ha podido, un Estado nuevo sobre un solar, que es lo que habían dejado los norteamericanos después de que prohíben el partido Baas. Es decir, que se hunde el Estado. Acordémonos de aquellas imágenes en las que Bagdad era un puro caos, porque los americanos solo les interesaban los ministerios de energía, etcétera, y dejaron hacer cualquier cosa. Y esto es el resultado de aquello. Es decir, es que es muy difícil para Irak recuperarse después de la intervención americana y después de las posteriores intervenciones con el tema del Daesh y su financiación, y con el tema de el intento luego de recuperar el norte, la parte de Mosul, etcétera, etcétera. Es decir, es que así es muy difícil construir un Estado aunque tengas petróleo. Oye, Fernando, para aclarar los puntos, suena como si el dictador Saddam Hussein no hubiera sido pues tan dictador y con ellos vivían, pero yo vi mucha gente cuando cayó Saddam Hussein en Irak celebrando la caída de Saddam Hussein. Entonces, a ver, solo para aclarar ese punto. Sí, a ver, bueno, en eso hay parte, es decir, hay parte que estaba en contra de Saddam Hussein, especialmente los chiíes, pero las famosas imágenes que nos pusieron, por ejemplo, de la estatua de Saddam Hussein según la derribaban y tal, bueno, esto fue más de propaganda. Y el problema fue, ya digo, que aunque hubiera gente que estaba opuesta a Saddam Hussein, tú lo que no puedes hacer es eliminar el Estado, si las estructuras estatales, porque lo que sometes es a un país al caos. Es lo que pasó. Y luego, sobre todo, lo que hicieron, que fue tremendo, sectarizar el país, es decir, convertir la estructura del país en una estructura sectaria, es decir, chiitas, sunitas y kurdos. Y eso lo hizo Estados Unidos a propósito, porque yo tenía gente que conocía de antes y tal, y que estaban casados, un chiita con una sunita, y no había problemas, es decir, o con un kurdo y tal, es decir, que no era tan grave la situación. Y ellos han exacerbado la sectarización de Irak. Bien, sí, entonces queda así claro que, bueno, está bien que se quite al dictador, pero después, en lugar de construir al país, no lo destruyas, ¿no? Claro. Alexander, a ver, análisis del grupo de investigación All Price establecen que el caos que estamos viendo en este momento en Irak no es más que una fuerte batalla entre Estados Unidos y China por el control del petróleo y la región, más cuando hace unos días empresas chinas han firmado la astronómica cantidad de 120,000 millones de dólares de contratos dentro de Irak. ¿Hay posibilidad de esto, Alexander? Solo un apunte pequeño para entrar en el tema. Solo que para que la gente imagina, ha sido tan malo
y tan mala la invasión y el manejo que ha dado Estados Unidos a Irak y su pueblo, que hay voces hoy en día que extrañan al dictador, que es un sanguinario que fue apoyado por ellos. Solamente para dejar esto. Y lo otro, precisamente una de las causas de crear para el primer ministro que renunció fueron los acuerdos que ese señor en un acto de soberanía hizo con China, que algunos dicen que son con un valor de 400.000 millones de dólares. Hay otra que abrió los pasos entre Siria e Irak. Otra que es la creación, pues ayer, yo creo, anteayer salió la noticia sobre la creación de una zona industrial económica en la frontera entre Irán e Irak, 175 hectáreas solamente la superficie de esta zona. Quiere decir, apoyó también a la movilización popular, rechazó el ataque israelí contra este grupo que liberó a Irak del Daesh y volvió la vida a Irak. Así que apenas mostró el primer ministro unos actos de soberanía, directamente empiezan a surgir los problemas de pedir y exigir derechos. Y Pompeo, el día de ayer, ya dio título firmando y afirmando que Líbano e Irak no quieren a Irán y no quieren a la movilización popular y no quieren a Hezbollah. Ayer lo dijo Pompeo, quiere decir que ya ellos están con todo el descaro de decir, nosotros prácticamente estamos atrás de esto y el mensaje que queremos mandar al mundo, estos dos países ya no quieren ni a Irán ni a su presencia. Ojalá tuviera Irán la presencia en estos dos países, por lo menos estos dos países tendrán agua potable como debe ser, para no hablar de otras cosas, que en el momento Estados Unidos y sus secuaces y sus hombres allá y sus ejecutivos no han logrado darle a estos dos países agua potable hasta el momento. Bien, Fernando, a ver, explícame, ¿cómo Arabia Saudí y Estados Unidos han querido sacar a los terroristas de las cárceles en Irak? Hombre, fundamental, es que son sus instrumentos en la región, es decir, son los que hacen una guerra por delegación, las famosas guerras proxy, por lo cual lo hemos visto tanto en el caso del Kurdistán sirio como ahora aquí. Son sus instrumentos para generar caos, para crear problemas, con lo cual para ellos es fundamental. Y como señalaba muy bien el compañero, es decir, al final lo que estamos también viendo aquí es una fuerte conflicto, una guerra, es decir, entre Estados Unidos y China. No olvidemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, es decir, y el caso del litio. Lo de la caída de Evo Morales ha sido fundamentalmente por los acuerdos que tenían firmados con una empresa alemana y con una empresa china para la explotación del litio, que es fundamental para las baterías de los móviles o los coches eléctricos. Aquí igual, aquí tenemos un petróleo de calidad y en abundancia, y es fundamental para Estados Unidos el control de los recursos energéticos. Luego, y romper además, producto de la ineficacia de las guerras norteamericanas, han conseguido que haya un arco, lo que llaman el arco chi de Hezbollah, Siria, donde el gobierno de Assad ha podido recuperar casi todo el terreno a los terroristas del Daesh y de Frente al-Nusra, etcétera, y Irak, con lo cual se podían repetir cosas como el proyecto de gasoducto entre Irán y Siria, que llevaría todo el gas de Irán y tal al Mediterráneo, y que los Estados Unidos nunca han querido que se realizara. Es decir, con lo cual estamos viendo una guerra por los recursos económicos y por el petróleo, clarísimamente. Y los actores interpuestos son los yihadistas. Bien, pues muchas gracias, Fernando. Alexander, ya nos quedan 30 segundos. Te pregunto, ¿fue obligado a renunciar el primer ministro o por qué hay ambigüedad en su renuncia? Háblame, por favor, de esta ambigüedad, ya que renunció para que se tranquilicen las cosas, pero la Constitución no contempla la renuncia bien a bien de un primer ministro, lo que podría traer aún más caos. Desde el punto de vista democrático, el señor, para no dejar que las manifestaciones con los grupos jokers, que son famosos ahora en Irak, no siguieran en su plan para quemar lugares sagrados, oficinas públicas, etcétera, etcétera, y como hay
una petición de una autoridad religiosa y todos están tratando de entregar posiciones como la renuncia. Bien. Para demostrar la buena fe, para poder ir hacia otro paso sin duda. Pero miramos a ver hasta dónde van a entender los que están en la calle esta generosidad de no seguir amarrados al poder. Esperemos que la guerra no regrese a Irak, que está cerquita. Gracias. Gracias, Alexander. Gracias, Fernando. Nos estamos viendo. Mañana aquí, pues el dragón está furioso y amenaza con echar fuego. ¿De quién hablo? Bueno, pues es China. China le advierte a Estados Unidos: no te metas en mis problemas. Así se lo dijo. Vamos directo a Hong Kong, donde el pueblo hierve. El pueblo desafía todo al gobierno de China, a la advertencia de China y sobre todo al control de China. Quieren seguir siendo Hong Kong y que no sean absorbidos por China. China le echa la culpa a Estados Unidos y al Reino Unido. El dragón está por despertar. China le pega a la recién salida del horno ley de la democracia. ¿Cómo le pega? Pues acaba de prohibir la entrada a las naves militares de Estados Unidos en Hong Kong. Las cosas están buenas. Mañana aquí en Detrás de la Razón.